Feliz sábado a todos. Es lindo poder reunirnos, no solamente los que estamos aquí presentes en el templo de la universidad, sino los que nos siguen por la radio, en la televisión y aún en el internet. Cuando el pastor Norman empezó a recordar que por el año 66, con esos inviernos en Bahía, inviernos de verdad, ¿no? Empezó a trabajar en la iglesia ahí de Bahía Blanca y se acordaba de mí. Yo me empecé a poner nervioso, pero fue misericordioso. Solamente dijo que era travieso. Gracias, Norman. En esta mañana quisiera llevarles a la reflexión con 3 historias, pero historias cortas. Una es una historia muy triste, otra es una historia de amor y otra es una historia de final abierto. En la primera historia quería darle un poquito el contexto. La sala estaba suntuosamente arreglada, mucha alegría, mucha comida, mucha bebida. Era una fiesta, pero de esas fiestas donde más se alaba al apetito que a las cosas buenas. La gente más importante de la zona se había reunido. Era una gran fiesta. Tan gran fiesta era que 3.000 personas se habían reunido para disfrutar de esos momentos. Aquel hombre escuchó en la ceguedad de su vida los gritos, la alegría, pero él estaba triste. Lo habían llevado allí como objeto de burla. Él antes formaba parte de ese grupo. Él antes era amigo de los que estaban allí, pero las cosas habían cambiado en aquella noche. Se sentía muy fuera de lugar. Y esas carcajadas llenas de alcohol le dolían en su corazón. Él reconocía las voces de muchos de los que estaban allí, porque antes habían sido sus amigos, hasta le habías hecho regalos. Los había invitado a su propio casamiento. Casamiento, ¿para qué acordarte de ella? Si fue un fracaso. Engaños, trampas. Pero la primera esposa pasó y después intentó de nuevo y otro fracaso. Y su vida iba de fracaso en fracaso hasta aquella noche. Él sabía en su interior que ese capítulo de esa noche era el último de su vida. No solamente sus ojos estaban ciegos, sino que en su vida se iban apagando las luces de su escenario. Estaba escribiendo los últimos trazos de su historia y él lo sabía. Por eso estaba triste. No triste por ese final, sino triste porque ese final podría haber sido otro, podría haber sido distinto. Tenía todas las de ganar, pero él prefirió ser un perdedor. Recordaba las historias de su madre. Se imaginó nuevamente niño escuchando el sonido de la voz de sus padres contándole las historias de grandes hombres de fe que conquistaron reino, ganaron victorias en el nombre del Señor. Y él quería hacer lo mismo, pero tomó decisiones equivocadas. Nunca aceptó un consejo. Siempre pensó que él la tenía clara, que era suficientemente sabio y suficientemente fuerte para enfrentar todas las dificultades de la vida. Se equivocó. Y mientras escuchaba esas historias en su mente, poco a poco la voz de su madre como que se le fue apagando y nuevamente el murmullo, el grito y quizá recibir algún trozo de alimento en su rostro. Y entonces contempló su vida. ¿Esa vida era digna de llamarse vida? Las horas, los días de orgía y de desenfreno con esos, sus amigos, ¿era digno de llamarse vida? De pronto se dio cuenta que su existencia no valía la pena.
que su vida no era para ser repetida, sino para ser evitada. Ya cansado, nos dice el relato que se aferró a las 2 columnas que sostenían aquel templo y elevó una oración. No dice la palabra de Dios cuánto tiempo hacía que no oraba, pero seguramente ya había sido en un tiempo que se había apartado de la mano del Señor. Pero iba a orar esa noche, su última noche, y le iba a hacer con fe, con esa fe que tuvo de niño y que después perdió. Y si Dios en su misericordia tenía tiempo de escuchar a un fracasado, ahí estaba él para pedir perdón. Aferrándose a esas 2 columnas, y ustedes recuerdan aquel grito: muera yo con todos los filisteos. Dice el libro de Jueces, el capítulo 16, el versículo 31, una frase muy triste. Dice allí: y descendieron sus padres y sus hermanos y le tomaron y le llevaron y le sepultaron. Qué manera triste de terminar una vida. Una vida que tenía todas las posibilidades de ser un triunfador, pero había ofrecido su vida en el altar del sacrificio hacia lo personal, hacia el egoísmo, nunca pensando en el prójimo, nunca pensando en el otro. Su vida no era digna de ser vivida. Y así terminó Sansón, muriendo en una noche triste, en una fiesta al dios Dagón. Servir a Cristo es tu vivir, tus principios debes fiel mantener. Y cada día mostrar a Cristo, solo así servir bien podrás. Sirviendo es así como Jesús vivió aquí, la forma en que tu fe puedes compartir, sirviendo, tú puedes la tristeza alejar y un poco más del cielo cerca está. Todo esto y mucho más. Muchos necesitan hoy de ti, habla del Señor con fe, con amor. Sé pues valiente, Él te acompaña, solo así servir bien podrás.
Sirviendo, 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 sirviendo. Gracias, muchachos, por introducirnos a esta segunda historia, una historia de amor, que por más que la hemos escuchado tantas veces, nos hace bien volver a reflexionar. No solamente los que nos reunimos aquí sábado a sábado, no solamente para los amigos de Vida Sana, para todo aquel que quiera formar parte de la patria celestial, nos hace bien recordar esta historia de amor. Jesús también, colgado en la cruz, escuchó los insultos, los agravios, reflexionó sobre su vida, los reconocía a todos. Si muchas personas que estaban allí hacía un pocos días habían dicho Hosana al Hijo de David, Él los conocía a todos. Si muchos de los que estaban allí habían disfrutado de los panes y de los peces que Él había multiplicado. Jesús reflexionó sobre su vida. Se dio cuenta que su vida valía la pena ser vivida. Porque su vida había estado todo el tiempo al servicio de los demás. Pero prefirió morir. ¿Sabes por qué? Para darte la oportunidad de vivir. Su vida estuvo y está al servicio de los demás. Y ahora viene la tercera estrofa, la tercera historia, casi la tercera estrofa de una poesía. Es una historia de final abierto. ¿Saben quién es el personaje central de esta historia? No es Sansón, no es Jesús. Sos vos y yo. Y hazte la misma pregunta, mirando tu vida pasada, mirando tu vida presente. Contesta esta pregunta, ¿tu vida vale la pena ser vivida? ¿Tu vida vale la pena ser repetida en los demás? No hace falta que respondas. Cada uno reflexione en sí mismo. Jesús dijo que Él había venido, ¿para qué? Para servir. Su vida era el servicio. ¿Y tu vida? ¿Y mi vida? Dice Hebreos capítulo 11, hablando el apóstol Pablo de la galería de los hombres de fe. ¿Recuerdan aquellas palabras? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, y agrega de Sansón. Sí, Sansón se arrepintió. Y el Señor le perdonó. Pero qué triste haber perdido esa oportunidad de tener una vida al servicio del prójimo. Tu vida y mi vida aún está con las puertas abiertas. No está cerrada la historia. ¿Cómo la cerrarás? ¿Le darás la oportunidad que el Señor obre el milagro de transformar una vida egoísta en una vida al servicio de los demás? No hace falta ni que te pongas de pie, ni que vengas acá al frente, pero hagamos la promesa firme para que el Señor transforme nuestra vida. Y un compromiso en secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto, que honre y glorifique tu nombre y su nombre en los demás, porque hemos dedicado nuestra vida para alabar el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana.